El día de hoy voy a hablar acerca de un tema que voy a dividir en dos partes, que es la obra de sostén propio. Y es un tema que de repente, así como los puestos de avanzada, es un tema que mucha gente no conoce o no ha escuchado porque no se habla mucho acerca de qué es la obra de sostén propio, y quisiera presentar hoy la primera parte de principios fundamentales de la obra de sostén propio, y en la segunda parte, la parte práctica, cómo se desarrolla la obra de sostén propio en el llamado que el Espíritu Santo hace a las personas para su servicio y para la ganancia de las almas. Así es que pongan mucha atención en el tema del día de hoy. Es un tema muy maravilloso y mucha información que sabemos que va a ser de bendición para el pueblo de Dios. Voy a comenzar teniendo una palabra de oración. Me encomiendo al Señor una vez más y pido que el Señor nos pueda bendecir. Padre eterno, al compartir tu palabra, danos claridad de mente. Danos tu Espíritu Santo, enséñanos cuál es la voluntad de tu providencia y danos la fuerza para en fe, en amor y en sacrificio hacer tu voluntad. Pedimos especialmente en esta noche por aquellos pastores que están hospitalizados, por aquellos pastores que han sido entubados y que están lidiando con el asunto de este microbio que ha llenado de tanta miseria a tantas personas. Pido especialmente por los pastores de Nuevo México, por los pastores de California, especialmente por el pastor Víctor Romero, que tú le puedas bendecir, que tú puedas ser su médico de cabecero junto con tus demás siervos. Ten misericordia de ellos. Haz los milagros que tú sabes que tú puedes hacer. Y el día de hoy oramos la oración de fe, sabiendo que esa oración puede levantar al enfermo. Desde aquí pedimos la bendición, no solamente para ellos, sino para todos los que necesitan sanidad del cuerpo y también del corazón. Este tema te glorifique y motives a tu pueblo y a cada uno de nosotros a seguir adelante proclamando este fuerte pregón hasta la venida de Cristo. Y es en el sagrado nombre de Jesús que lo pido. Amén. Amén y amén. Muy bien. Hablemos un poco en esta noche acerca de sostén propio. La obra de sostén propio. Tengo que de entrada, de una vez decir, que el concepto de la obra de sostén propio es bíblico. Es a la ley y al testimonio. No es un invento humano. Es una idea divina. Y tengo que decir que la obra de sostén propio tiene el 100% de aprobación con las credenciales de Dios para que la obra de Dios pueda ser completada. Así como la obra organizada es también el ideal de Dios, la obra de sostén propio también es el ideal de Dios para que su obra pueda ser llevada a todos los confines del mundo. Pero es importante que entendamos algunos principios en los cuales la obra de sostén propio está involucrada. Y estos principios, hay más de 5, pero por lo menos quiero compartir de una manera así escueta y rápida los primeros 5 principios fundamentales para el desarrollo y el trabajo de la obra de sostén propio. Por ejemplo, para trabajar en la obra de sostén propio, queridos amigos y hermanos, jóvenes, niños y señoritas, es necesario recibir un llamado divino. Otra vez lo repito. Para trabajar en la obra de sostén propio, igual en la obra organizada, es importante recibir un llamado divino. Y vuelvo a mencionar divino, porque tenemos que ser claros que pues el hombre te llama, entonces tienes que darle cuentas al hombre. Pero si Dios te llama, entonces la matemática cambia. Mira lo que dice Apocalipsis 17:13. Cuando viene al final de cuentas la batalla final entre adorar a Dios o a la bestia, dice aunque los reinos del mundo entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Así es que el mundo se va a definir a favor del enemigo y de la bestia y recibirá su marca. Eso es Apocalipsis 17:13. Pero interesantemente a Juan se le revela en el versículo 14, o sea, el versículo que sigue, otro grupo. Y mira lo que dice. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así es que la guerra no es contra nosotros, la guerra es contra Cristo. Pero Cristo los vencerá porque Él
es Señor de señores y Rey de reyes. Pero Cristo no está solo. Mira que dice Apocalipsis. Y los que están con Él, o sea, con Cristo, son, y ahí describe las características de los que están con Cristo. Son llamados y elegidos y fieles. Entonces, la palabra profética presenta que los que les toque vivir en el mismo tiempo del fin habrán de tener tres características. Número 1, habrán de ser llamados. Número 2, habrán de ser elegidos. Y número 3, habrán de ser fieles. Bíblicamente, el concepto de ser llamado por parte de Dios aparece ni nada más ni nada menos que más de 700 ocasiones. El llamado divino, cuando Dios hace un llamado a alguien. Y en estas 700 veces tú vas a notar que siempre Dios es el que llama. Llámese a Jeremías, llámese a Moisés, llámese a Daniel, llámese a David. Dios siempre es el que hace el llamado y Dios siempre es el que hace la apelación al corazón. Bíblicamente hablando, el apóstol Pablo lo presenta de la siguiente manera. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así que quiere decir que aun cuando la predicación de la palabra se da, hay hombres que la reciben por el propósito de Dios. Es más, segunda de Pedro capítulo 1 y versículo 3 y 4 dice el apóstol: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Te fijas ustedes que hay alguien que nos llamó? Y dice que hay alguien que nos llamó, y por cierto, el que nos llamó no es nada más y nada menos que el mismo Dios eterno. Y por este llamado, pues nos dio la bendición de las benditas y preciosas promesas para que por ellas llegásemos a ser participantes aún de la naturaleza divina. Apocalipsis lo presenta de una manera extremadamente clara. Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Te fijas? No es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al hombre. Y Dios es el que hace el llamado. Por eso qué hermoso dice Jesús: yo estoy a la puerta y llamo. Él es el que hace la apelación al corazón. Ahora, Dios siempre es el que hace el llamado. Siempre, tú lo vas a ver, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero Dios, cuando nos hace un llamado, no es un llamado solamente por llamar. Es un llamado a seguir una nueva dirección. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Así que si te fijas, Dios te pide que dejes un camino para seguir otro. Por ejemplo, a Pedro le dice: deja tus redes y te haré pescador de hombres. Entonces es un cambio de dirección. Dios no llama solamente por llamar. Dios te llama para dejar el camino que tenías, para seguir una nueva dirección. Recuerda, Dios es el que hace el llamado. 2, Dios es el que al hacerte el llamado da un nuevo propósito o una nueva dirección. Y así como los grandes hombres de Dios, siendo pastores de ovejas, los hizo reyes o pescadores de pescado, los hizo ganadores de almas, la dirección y el rumbo de la vida, Dios lo cambia, pero primero Dios hace el llamado y después les muestra el cambio, la ruta que tienen que seguir. Punto número 3, el llamado conduce finalmente a la vida eterna. Y este es el objetivo de Dios. Cuando Dios llama a alguien, Dios no lo usa y lo desecha. Dios lo usa porque quiere que termine este llamado en la vida eterna. 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo
eres llamado, y habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Así es que Dios anhela que todos los que Dios está llamando echen mano de la vida eterna. Dios no quiere que los que Dios ha llamado se pierdan, sino Dios quiere que cumplan su misión, pero que terminen en la salvación. Elena de White dice, en Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 110, no podéis salvaros del poder del tentador, pero él tiembla y huye cuando se insiste en los méritos de aquella preciosa sangre. ¿No aceptaréis pues agradecidos las bendiciones que Jesús concede? ¿No tomaréis la copa de la salvación que él ofrece e invocaréis el nombre del Señor? ¿No manifestaréis desconfianza en aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable? Eso sí, cuando Dios te llama, Dios te acepta como estás. O sea, eso es verdad. Dios te acepta y Dios te recibe tal como estás, pero no te va a dejar igual. Pedro, Dios lo agarró como majadero, mal hablado, impetuoso, egoísta y hasta violento, pero no terminó así. Dios lo sacó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Dios hace que aquellos que él llama les cambia su vida, les cambia el camino y termina transformándolos de tinieblas, convirtiéndolos en luz y finalmente dándoles un lugar en la vida eterna. Es maravilloso. Por eso, qué privilegio que Dios nos llame. Qué privilegio que Dios nos pueda llamar por nombre y apellido. Y finalmente el punto número 4, y vamos al 5, Dios llama a una obra y ¿qué creen? Él mismo la termina. Entonces no tenemos que estar preocupados. Filipenses 1:6 dice, estando convencido o persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que puede ser que en ese llamado cometamos errores, 7 veces cae el justo, Dios lo levanta. Puede ser que cometamos errores, igual que Pedro y los demás. Pero saben que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Siempre y cuando conservemos el llamado. Siempre y cuando no rechacemos la dirección que Dios nos está dando. Porque hay gente que Dios le empieza a meter al esmeril y a la hora se salió. Hoy esto no era para mí, esto es demasiado difícil, demasiado sacrificio. Pero si aquel que recibió el llamado de Dios deja que Dios termine y perfeccione la obra, la joya que Dios va a hacer de ti y de mí va a ser algo maravilloso, algo perfecto hasta el día de Jesucristo. Y finalmente, acerca del llamado, Dios llama, pero Dios los elige. Elegido, bíblicamente hablando, siempre significa que se recibe un llamado con un propósito definido. Y esto hace sentido en lo que dice Apocalipsis. Los que están con él son llamados, son elegidos, por eso los llamó, porque él los eligió, y son fieles. Y esto fue la experiencia que le pasó precisamente al apóstol Pablo. Lo que dice ahí con Ananías, oí de este hombre cuántos males ha hecho entre tus santos en Jerusalén, y he aquí que tiene autoridad de sacerdotes para prender a los que no invocan tu nombre. Pero mira la respuesta de Dios. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. Te fijas, Pablo no solamente va a ser llamado, pero también va a ser escogido. ¿Y para qué él es escogido? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Así es que Dios llama y nos aparta porque tiene una misión para nosotros. ¿No es maravilloso que Dios te llamó y ahora Dios te va a decir, mira, yo te llamé porque te necesito para esta obra, te escogí? Te hice nacer en este país con estos padres, con estos dones y con estas habilidades, porque yo te iba a necesitar para esta obra. Somos llamados y somos escogidos. Elena de Igual lo presenta así, Joyas de los Testimonios, tomo 3, bajo el capítulo Fe y Valor. El hecho de que somos llamados a soportar pruebas demuestra que el Señor Jesús ve en nosotros algo muy precioso que desea desarrollar.
Si no hubiese en nosotros algo que no puede glorificar su nombre, no dedicaría tiempo a refinarnos. No nos esmeramos en podar zarzas. Y eso es verdad, porque la zarza no sirve para nada. Tiene razón. Cristo no arroja a su horno piedra sin valor. Lo que Él purifica es mineral valioso. Y saben que eso ya me hizo sentir maravilloso y ya me hizo mi día. Si Dios nos llamó a pesar de nuestra imperfección y nos escogió para una obra, es porque Él no escoge cosa inservible. Él no escoge zarzas que no sirve para nada. Él arroja en su horno, no arroja en el horno piedra sin valor, y lo que Él purifica es mineral valioso. El herrero pone el hierro y el acero en el fuego para saber qué clase de metal es. Y el Señor permite que sus escogidos sean puestos en el horno de la aflicción a fin de ver cuál es su temple y si podrá moldearlos para su obra. Así que, ¿no es maravilloso? Dios tiene algo grande para nosotros. Hermanos, quizás muchos nos hemos perdido este privilegio de poder haber llegado a alturas que ni siquiera conocemos por no haber recibido el llamado y por no haber cumplido la misión que Dios tenía para nosotros cuando Él nos escogió. ¿Cómo nos ve Dios a su pueblo? ¿Cómo nos ve Dios a los hijos del Señor? El apóstol Pedro presenta algo muy bonito en 1 de Pedro 2:9 y mira qué lindo lo que presenta el apóstol. Mas vosotros sois linaje, y ahí viene la palabra, escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Pero para qué Dios nos llamó y nos escogió? ¿Para estar sin hacer nada? Absolutamente no. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Te fijas, ahí aparecen las dos palabras. Somos llamados y fuimos escogidos porque nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. En 1 Tesalonicenses, en el capítulo número 2 y el versículo número 13, el apóstol Pablo lo presenta de esta manera. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Así es que no es maravilloso que el apóstol Pablo les está recordando a los tesalonicenses, ustedes no están ahí para ocupar un espacio, Dios los escogió. Y los escogió desde el principio para salvación. Dios nos escoge, Dios nos llama y Dios tiene un propósito para nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor en Isaías 44:2. Así dice Jehová tu Hacedor, y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob. Y tú, Jesurún, a quien yo, y ahí está la palabra, escogí. Por eso dice, no temas, yo te escogí, yo estaré contigo, mi vara y mi cayado te acompañarán y la fuerza de mi espíritu estará contigo. Qué hermoso es ser llamados y qué hermoso es ser escogido de Dios para una misión. Colosenses 3 y el versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, mansedumbre y paciencia. Y eso es hermoso. Pablo dice que los llamados y escogidos de Dios aún tienen una forma de comportarse y de actuar como escogidos de Dios, porque ellos saben que el Rey los llamó a una misión y a una obra que es más grande que ellos. Me recuerdo que una vez escuché una historia de un rey que le hizo la guerra a otro reino que era su enemigo y lo odiaba a muerte y le ganó. Pero cuando le ganó, mató al rey, pero no mató al hijo del rey.
porque él quería vengarse. Y él lo que dijo es, pues yo mi más grande venganza va a ser que a este muchachito lo voy a llevar a la perdición. Entonces agarra al muchacho de 12 años, lo lleva a un prostíbulo, y al llevarlo al prostíbulo, pues le dijo a la encargada del prostíbulo, mira, corrompe a este muchacho, dale de beber, emborráchalo, mételo con mujeres y ponlo en la peor miseria de su vida, y de aquí a un año yo voy a regresar y espero que me tengas la peor estropajo humano, pervertido y deshecho, te lo dejo en tus manos. Y ahí estaba el príncipe, pues que lo iban a corromper, y su papá ya estaba muerto. Entonces, pasado el año, resulta ser de que el rey volvió a regresar, fue al prostíbulo y habló con la encargada y le dijo, ¿me puedes presentar ahora al muchacho corrompido, deshecho y hecho una piltrafa humana? Y entonces la mujer del prostíbulo dijo, la verdad, mira, he tratado mi mejor esfuerzo, pero no he podido. No quiere el alcohol, no quiere emborracharse, no quiere acostarse con las prostitutas, no quiere rebajarse, no quiere decir malas palabras. En otras palabras, no lo puedo corromper. Y el rey, sorprendido, le dijo, ¿en serio? A ver, llámamelo. Y llamó al muchacho. Y estando el muchacho vino con porte, el muchacho vino hablando educadamente y dijo, oh rey, ¿qué deseas de mí? Y entonces dice, bueno, pues yo pagué para que te corrompieran, te echaran a perder, te emborracharas y hasta estuvieras con las prostitutas. Pero me han dicho que tú no has accedido a eso y quiero saber por qué. Porque hay gente que desearía tener todo lo que yo te puse a ti para perderte y tú no lo hiciste. ¿Por qué razón? Y la respuesta del muchacho fue muy interesante. El muchacho le dice, yo no puedo portarme igual que los demás. No puedo hablar igual que los demás y no puedo comer y beber igual que los demás. Dice, ¿por qué no puedes hacer eso si lo puedes hacer? Aquí tienen la oportunidad. Dice, rey, la respuesta es muy sencilla. Porque yo no soy igual que los demás. Yo soy hijo de rey. Yo soy príncipe. Amigo y hermano, nosotros no somos igual a los demás. Dios nos escogió. El que no entiende este concepto sigue actuando igual que el mundo, sigue portándose igual que el mundo y no se puede vestir de Dios porque no ha entendido su llamado y su misión. No ha entendido que ha sido un escogido de Dios y que se tiene que vestir de Dios porque es príncipe, es princesa, es hijo de rey, es hija de rey. Y por lo tanto, nuestro llamado y nuestra misión no es un llamado regular, es un llamado divino. Y esto me encanta. Mira lo que dice Isaías 49:1. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿No es maravilloso que el mismo Isaías reconoce que desde el vientre de su madre él recibió un llamado de Dios? Por supuesto, qué misión la que cumplió Isaías, qué ministerio el que Dios le dio, porque Isaías reconoció que desde el vientre de su madre ya tenía un llamado divino. Pero no fue el único profeta. Mira lo que le pasó a Jeremías. Jeremías 1:5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Imagínate, ni siquiera se le han formado todos los órganos del cuerpecito de Jeremías y Dios ya lo llama profeta a las naciones. ¿No es maravilloso? Al que Dios llama, Dios lo escoge para una misión y para un propósito. ¿Por qué digo eso? Porque todo esto es importante entender a la hora de manejar el concepto de sostén propio. Por ejemplo, Lucas capítulo 1 y el versículo 13 en adelante, hablando de la misión de Juan el Bautista, mira lo que dice. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento porque será grande. Ni ha nacido y ya Dios sabe que él va a ser grande. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Si hasta ahorita no nos ha quedado en claro que no existen coincidencias, pero es la providencia soberana de Dios,
que Él escoge y llama a personas aún de ser necesario desde el vientre de su madre. Hermanos, no tengas la más mínima duda que aún desde el vientre de tu madre, Dios ya te había hecho nacer y te iba a formar con un propósito. Dios te iba a llamar y Dios te iba a escoger. Amigo y hermano, Dios no te hizo ya a nacer solamente para crecer, trabajar, reproducirte y morirte. Eso es lo que te va a decir la gente allá afuera. Por eso la vida de mucha gente no tiene ni sentido ni propósito. ¿Para qué nací? ¿Por qué estoy acá? Y tienen un montón de conflictos existenciales y hasta se frustran y se deprimen. No, pues yo no sirvo para nada y no tengo misión. No han entendido que Dios nos dio la vida, que Dios nos va a llamar y que Dios nos va a escoger para una obra maravillosa. Cuando los hombres de Dios y las mujeres de Dios entienden este concepto, la vida completamente cambia. Mira lo que dice Elena de White hablando de eso. Mensajes Selectos, tomo 1, página 311. Cristo ha dado a cada uno su obra. Fíjate, no es al pastor, no es al anciano, ni al diácono, ni al director de escuela sabática. A cada uno Dios le dio su obra. Espera que cada uno haga su obra con fidelidad. ¿Ahora entiendes? Son llamados, son escogidos y son fieles. Esa es la referencia de Apocalipsis. Encumbrados y humildes, ricos y pobres, todos tienen una obra que hacer para el maestro. Cada uno está llamado a la acción. Pero si no obedecéis la voz del Señor, si no hacéis su obra señalada con firme confianza en Cristo como vuestra suficiencia, si no seguís su ejemplo, pues automáticamente las palabras van a ser dichas. Malo y negligente siervo. Y lo que más me asusta de esto es, se registrará eso junto a vuestro nombre. Y no es porque Dios no te llamó, y no es porque Dios no te escogió, sino porque rechazamos el llamado, rechazamos la misión y no somos fieles, sino que se escribirá en nuestro libro, malo y negligente siervo. Yo no quiero que eso se escriba en mi libro. Más bien, lo que quiero que se escriba en mi libro es lo que dice Apocalipsis. Son llamados, escogidos y fieles para cumplir el propósito de Dios. Además de eso, sigue diciendo ella, a menos que sea comunicada a otros la luz que os ha sido dada, a menos que hagáis brillar vuestra luz, ésta se convertirá en tinieblas. ¡Qué terrible! Y vuestra alma será dejada en un terrible peligro. Dios dice a cada uno que conoce la verdad, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así es que el que cumple su misión, recibió el llamado, fue escogido para una misión y es fiel, la luz de su ministerio, la luz de su llamado, terminará en glorificar a Dios. Son llamados, son elegidos, pero también son fieles. Y me puse a investigar en el texto masorético Nuevo Testamento griego, cómo se dice la palabra fiel, y encontré que la palabra se dice pistos. Aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y significa pistos, fiel, creyente, verdadero, fidelidad, creyente y seguro. Esas son todas las características de la palabra fiel. Es una persona que se encuentra como fiel en transacciones a los negocios o en la ejecución de órdenes. ¿No es increíble? Los que son llamados, los que son escogidos, también van a ser fieles, dignas de confianza. Ahora, Dios ha depositado esa confianza en nosotros. Pero de nada sirve que Dios nos haya llamado, que Dios nos haya escogido si no somos fieles. Ahora, ¿por qué es importante entender todo esto? Ahora lo vas a entender en su contexto. Mateo capítulo 22 y el versículo 14. Porque muchos son llamados y pocos escogidos.
¿Saben que este versículo por mucho tiempo no me hacía sentido? Bueno, si Dios ya llamó, no es lo mismo ser llamado que escogido, no necesariamente. Cuando Dios te llama, te corta de la cantera del mundo, pero también te escoge para una misión. Tiene un propósito destinado para ti. Pero Cristo dice, muchos sí son llamados. Dios llama a todo mundo a su viña, pero no todos son escogidos. Porque no todos deciden aceptar la misión y con fidelidad cumplirla. Hay gente que empieza a arar y después lo tira. Hay gente que recibió un llamado y después lo abandona. Hay gente que Dios lo puso en confianza a hacer una obra para él y después dice, no, Señor, hay mucha crítica. No, Señor, es imposible. Y empieza a tener espíritu de duda, espíritu de incredulidad. No tiene la seguridad que Dios lo llamó. El que tiene la seguridad que Dios lo llamó y que Dios lo escogió, termina siendo fiel a su llamado. Heme aquí, envíame a mí. Hay una misión que cumplir. No puedo quedarme sin hacer nada. Y eso es lo que dice el texto. Pistos significa personas dignas de confianza. O sea que Dios puede confiar en ellos. Ahora, en el caso de los apóstoles, Dios llamó a los apóstoles. Dios escogió a los apóstoles, excepto el hijo de perdición. Pero saben, los apóstoles le fallaron al llamado de Dios. Recuerdan ustedes que en la Santa Cena dice, pues ustedes me van a negar cuando el gallo cante 3 veces. ¿Y qué le dijo Pedro? Uy, Señor, todos te negarán, pero yo hasta la muerte iré contigo. ¿Y qué es lo que sucedió? Negó 3 veces y el gallo cantó. ¿Y qué es lo que sucedió? La Biblia dice que lloró amargamente. Eso nos puede pasar porque Pedro recibió un llamado. Pedro fue escogido para una misión, pero a la hora de la prueba fracasó y no fue fiel. Es importante tener las 3 cosas. Tener un llamado, ser escogidos de Dios para una misión y con el corazón entero aprender a ser dignos de confianza. Pedro falló. Alabado sea el nombre de Dios que aprendió la lección. Y sabe, la historia de Pedro, pues a mí me da ánimo, porque cuántas veces hemos hecho lo de Pedro, cuántas veces hemos cuiteado, cuántas veces hemos abandonado, cuántas veces hemos tirado la toalla. Es decir, no, yo ya no puedo servir, pero hermanito, Dios lo llamó para ser diácono. No, ya no quiero, porque es mucho trabajo. Pero ese hermanito, Dios lo llamó para hacer la obra misionera. No, mejor que la haga otro, porque la verdad ahorita hasta hay una enfermedad y no quiero ni contagiarme. Fracasamos como Pedro. No es que Dios no nos llamó o no es que Dios no nos escogió, pero cuando perdemos el sentido alto de ser fieles a Dios, entonces tristemente ponemos el rostro de Dios con tristeza. Tenemos que recordar que cuando Dios nos llama, Dios nos elige, pero también Dios al llamarnos, Él nos capacitará, Él nos empoderará para ser fieles en su obra. Y esto es hermoso, hermanos. Dios no va a llamar a alguien y lo va a dejar abandonado. Jesús dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta dijo que habríamos de recibir el don del Espíritu Santo. La misión no la vamos a cumplir solos. Él no nos va a dejar abandonados. Y así ha pasado con los grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Lutero, pues él recibió un llamado. Fue llamado, fue escogido. Pero qué llamado y qué misión que Dios le dio. Declararle la guerra a la iglesia más poderosa del mundo, declararle la guerra a los eruditos de la iglesia católica, eso no fue misión fácil. Ahora, Lutero trataron de secuestrarlo y de matarlo, Dios no lo permitió. Pero hay otros que recibieron llamados como Juan Hus, que ellos sí terminaron dando su vida y fueron quemados vivos, y no fue el único. Hay un libro grueso que se llama Los Mártires de Fox, y ahí pone todos los cristianos que en toda generación y lugar dieron su vida y sufrieron por Cristo. Pero qué privilegio. Fueron encontrados, llamados, escogidos, cumplieron la misión y fieles hasta la muerte. Pablo le pasó lo mismo. Pablo fue llamado, Dios lo escogió para una misión, ir a los reyes, ir a los gentiles, abrir iglesias, escribir la gran mayoría del Nuevo Testamento. ¿Y qué dijo Pablo? Corrí la carrera, guardé la fe,
Por lo tanto, me está guardada la corona de la vida. ¿Por qué? Porque Él fue fiel. Él no solamente fue llamado y escogido, Él cumplió su misión y en la recta final, Él sabía que iba a recibir la corona de la vida eterna. Hay gente hoy en día que quiere recibir la vida eterna, pero no quiere cruz. Hay gente que quiere ir al cielo, pero no quiere sacrificio. Hay gente que quiere que el Señor le abra las puertas de la Nueva Jerusalén y no llevaron un alma a los pies de Cristo. Hay gente que quiere su mansión, pero nunca le habló nada de Dios, ni de la mansión que va a recibir. No, es una contradicción. Los que van a ir al reino de los cielos, el libro de Apocalipsis claramente dice que son llamados, escogidos y fieles. Y alguien dirá, pero hasta la muerte, Cristo nos dio el ejemplo. Porque Cristo recibió un llamado, Cristo recibió una misión y fue fiel hasta la muerte para la salvación del ser humano. Por esa razón dice el libro de Mateo, capítulo número 20, asimismo los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. ¿Y por qué razón? Porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. No todos tienen la capacidad de poder ser llamados, escogidos y fieles. Es importante entender esto en la obra de sostén propio. La obra de sostén propio, amigo y hermano, es una obra de mucho sacrificio. Muchas lágrimas, mucho abandono de las cosas. No hay un horario de trabajo de 8 horas. A veces hay que trabajar 24 horas al día, atender la obra del Señor. Sí, es una obra muy sacrificada, pero es la obra de Dios. Y de sostén propio significa que a veces no va a haber ni los recursos para hacer la obra de Dios. Pero si yo reconozco que tengo un llamado de Dios y reconozco que Dios me dio una misión, en el nombre de Cristo tiro la red. Dios que se encargue de los demás. Nosotros hacemos lo que es correcto. Dios se encarga de suplir la necesidad. Dios se encarga de capacitar a sus hijos. Y Dios nos da el poder para ser no solo llamados, escogidos, sino también fieles en el llamado y la misión que Dios nos dio. Otra cosa que es importante que entendamos en la obra de sostén propio es que hay que tener las calificaciones divinas para poder servir en la obra de Dios. Por ejemplo, Isaías presenta que él tuvo una visión de Dios. Tuvo una visión de Dios y aparece el santo y el humilde en el templo del Señor y había querubines y decían santo, santo, santo. O sea, es una visión maravillosa. Y cuando él ve esto, la respuesta de Isaías es: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Así es que Isaías reconoce su indignidad. Isaías reconoce que no merece estar ahí. Y aún él reconoce el privilegio que tuvo, que siendo inmundo y pecador, sus ojos vieron al Rey. Pero la cosa no quedó ahí. Mira lo que dice el siguiente versículo. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y entonces escucho otra voz, era la voz de Dios. Y decía la voz del Señor: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y entonces Isaías, ni tardo ni perezoso, dijo: entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Qué maravilloso. Hasta hay un corito bien bonito acerca de heme aquí, envíame a mí. Eso es la actitud que tiene que tener la persona a recibir un llamado de parte de Dios. Por ejemplo, ustedes sabían que en el don profético de Elena de White, el don profético que ha bendecido tanto a la iglesia adventista, ella no fue la primera que recibió el llamado. Primero uno recibió el llamado y no quiso. Se le olvidó la visión y después a otro Dios le dio el llamado, tampoco quiso. Y entonces Dios escoge lo más débil de lo débil, y a una muchachita que era adolescente, que estaba enfermiza y que había recibido una pedrada, Dios la llamó. ¿Y qué crees? Los otros dos dijeron que no, ella dijo que sí. Dijo como María: hágase en mí
tu voluntad. Y ella ha llegado a ser por más de 150 años un factor de bendición para el pueblo de Dios, y la cantidad de libros que ella ha escrito por inspiración de vida divina han sido pan de vida para su pueblo, han sido agua de vida, han sido palabra profética. ¿Por qué? Porque mientras dos dijeron que no, la sierva del Señor dijo que sí. Por cierto, ¿por qué crees que le llamamos la sierva del Señor? Porque ella tomó la decisión de aceptar el llamado y convertirse en sierva. ¿Le fue fácil? El ministerio de ella fue bien difícil. Tuvo oposición de los de afuera y tuvo oposición de los de adentro, pero al final de cuentas Dios la bendijo, Dios la fortaleció, el Espíritu de Dios venía sobre ella y ella cumplió la misión. Mira lo que dice el comentario bíblico adventista. Isaías pensaba de él mismo que no era digno antes de la visión de la gloria de Dios. La respuesta es no. Él pensaba que era bien digno. Y él se imaginaba a sí mismo en un estado de justicia delante de Dios. Pero ¿sabes qué pasa? Isaías tuvo una visión de Dios. Y eso es lo que le cambió la vida. La visión de Dios le cambió la vida. Si una persona no ha tenido una visión de Dios, no está preparado para la obra de sostén propio. Pablo tuvo una visión de Dios, tuvo una epifanía. Isaías tuvo una epifanía, vio a Dios sentado en su trono. Ezequiel vio una visión del trono. Moisés vio las espaldas de Dios. Abraham tuvo una experiencia con Dios, y al tener esa experiencia con Dios, el ego y el orgullo humano es puesto en el suelo. Y finalmente Isaías, que pensaba antes de la visión que era merecedor y que era digno, después de que vio la visión dijo: he aquí que yo soy hombre muerto, porque este pecador ha visto al Rey. Tener esta experiencia con Dios te cambia la vida, porque ahora tú te das un poquito cuenta de cuán grande es Dios. Te das cuenta de la gloria de Dios, y que si los serafines y los querubines y los ángeles cubren su rostro y dicen santo, 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 y son seres santos y maravillosos y puros, ¿qué más de nosotros? Cuando tenemos una visión de Dios, nuestra percepción cambia. Ahora vemos su grandeza, ahora vemos su poder, ahora vemos su santidad, y el miedo desaparece, y ahora con ánimo podemos salir a cumplir la misión de Dios. Zacarías capítulo 12. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Esta característica es importantísima para todos aquellos que van a abrir una obra de sostén propio. Espíritu de gracia, espíritu de oración. No podemos desconectarnos del que nos llamó, porque el día que te desconectes de él, tu obra de sostén propio se cayó por el suelo. El día que te desconectes de Dios, si Jehová no edifica la casa, todo se te puede caer de la noche a la mañana. Llámese panadería, llámese lo que sea. Puede ser que empezaste bien, pero si te desconectas, te pasa lo de Pedro: 3 pasitos en el agua y después te hundes. La gente que Dios va a llamar es la que tiene espíritu de gracia y espíritu de oración. Elena de White lo presenta así: así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo, con el mayor poder, el Señor obrará. Fíjate qué interesante, otra vez es obra de Dios. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros, pues, están en la obra, recibieron un llamado, son escogidos y fieles porque están cumpliendo la obra. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. ¡Qué maravilloso! Esa es la clase de gente que Dios necesita. Hombres humildes,
hombres sencillos, que sean educados más en la escuela de Cristo que en la escuela del hombre. Que Cristo, como modelo y ejemplo, haya sido su maestro. Ahora, tengo que mencionar algo muy interesante. Cristo es precisamente un modelo de lo que significa ser obrero de sostén propio. De hecho, Cristo pudo haber venido de la rama de los fariseos. Cristo pudo haber venido de la rama de los levitas. O sea, él pudo haber sido de la rama de los sacerdotes. Cristo pudo haber venido de la rama de los saduceos o de los escribas o aún de los intérpretes de la ley. Y créemelo, si hubiera venido los fariseos lo hubieran apoyado. Si hubiera venido parte de los saduceos, es cuestión política, lo hubieran apoyado. Pero fíjate que lo interesante es que no vino ni por el Sanedrín. No vino ni por los fariseos, ni los saduceos, ni los levitas, ni los maestros de la ley, ni nada. Él vino por un llamado directamente de Dios. Ahora, la Biblia dice que tuvieron tesorero y Judas administraba el dinero. Quiere decir que Cristo no necesitaba el dinero del templo para hacer la obra de Dios. Pero tenían dinero, porque el texto bíblico dice que Judas administraba el dinero y claro, lo administraba mal. Un centavo para su bolsa y el otro pues para la obra del Señor. ¿Y de dónde salía el dinero? No salía de los fariseos, no salía de los saduceos, porque no perteneció a ninguna de esas ramas. Cristo fue un obrero de sostén propio que fue sostenido por la gracia de Dios. Y esto, amigo y hermano, es importantísimo de entender. Tengo la plena seguridad de que Dios va a llamar hombres y mujeres para levantar obra de sostén propio a nivel mundial. Creo que Dios va a llamar personas para abrir radios. Dios va a abrir personas para abrir sanatorios. Dios va a llamar personas para poder poner una panadería, para poder poner una clínica, para poder poner una imprenta, para poder poner medios de redes de transmisión. Dios va a llamar a personas que van a formar grupos de poder de oración. Dios va a llamar a jóvenes misioneros que van a jalar miles de jóvenes a los caminos del Señor. Va a llamar niños con misión de tumbar gigantes en el nombre del Señor. Dios va a llamar a un pueblo que Él mismo va a capacitar y muchos de estos que Dios va a llamar van a ser obreros de sostén propio. Muchos van a abrir la clínica usando sus propios recursos. Algunos van a tener que vender el carro y van a tener que vender lo que estorbe para ponerlo todo en el altar del Señor. Por eso se llama de sostén propio. Y en este caso Dios hasta proveerá para la obra que se está haciendo, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Dios ayudará a esa misión. Si Dios conoce que tu corazón es recto y puro delante de Dios, y que tú en tu corazón arde el deseo de hacer su voluntad y traer almas al reino de los cielos, amigo, Dios te va a llamar. Dios te va a escoger, te va a dar una misión, y Dios te va a dar su Espíritu Santo para ser fiel, digno de confianza en la obra del Señor. ¿No es eso maravilloso? Que Dios nos escoja, que Dios nos llame y que por su poder Dios nos haga fieles en la obra del Señor. Saben que la experiencia de Proyecto Fuerte Pregón me ha enseñado tantas cosas en estos meses, tantas cosas, tantos años de pastor, y ahora hemos visto la mano de Dios de una forma maravillosa. Me recuerdo cuando comenzó el proyecto de los libros, yo decía, pues yo no sé ni siquiera cómo se imprime un libro. Yo me imaginaba, les soy honesto, que tenía que comprar una imprenta de esas de copias, de fotocopias, y fotocopiar todo el conflicto de los siglos, y ya después o ponerle grapas, o ponerle un pegamento y una tapa, y así hacer uno por uno. Pero imagínate la ignorancia, ni siquiera sabía cómo se hacía eso, no sabía lo que era el gramaje, no sabía lo que era la resolución del papel, la tinta, qué clase de tinta, qué cosas se necesita para una imprenta, que es una guillotina, una recoladora para el pegamento, la imprenta que hace, las personas que ponen las hojas ya copiadas en su lugar, después de eso poner la carátula. Es todo un proceso, no sabía absolutamente nada. Y ahora llevar libros a otros países. Yo no sabía nada de la cuestión de migración, en la cuestión de importación de libros, cuánto cobraban, no sabía nada de eso. Porque pues lo que es ser pastor, pues lo sé, porque tengo 23 años de ser pastor. Sé lo que es el manual de iglesia, me lo sé de arriba para abajo.
sé lo que es dirigir juntas de iglesia, sé lo que es organizar iglesias, sé lo que es abrir de iglesias de cero, porque en todos mis años me ha tocado abrir un montón de iglesias desde cero, donde no había iglesias, por la gracia del Señor se abrieron y aprendí cómo se hace, sé lo que es manejar un presupuesto de iglesia, todo eso lo aprendí. Pero en esto de los libros y de llevarlos y de importar y ahora de la imprenta y Escuela Mundial de Evangelismo y ahora puestos de avanzada, me declaro que era un neófito. No sabía nada. Pero una cosa sí sé. Dios me llamó y Dios me escogió para una misión. Yo no soy nadie para decirle que no a Dios. Si Dios me llamó y me escogió, bendito sea su nombre. No lo merezco. Le platicaba a mi esposa que pues Dios pudo haber escogido gente más educada, más sabia, más inteligente, con mayores recursos, con mayores cámaras. Pues mira, estamos aquí ahorita y se ve bonito, gracias a Dios, pero este es el garage de la casa. Quedó bonito porque pues mi esposa decoró bien y aquí César nos ayudó y Adelina, pero literalmente esto es el garage de una casa, no es un estudio formal ni nada por el estilo. Pero ¿saben qué? Dios promete que cuando Él te llama, Él te capacita. No tengan miedo. Ahorita sí, ya sé más. Ya sé mucho más de las imprentas, ya sé más de importaciones, ya sé más de la cuestión del puesto de avanzada, ya me lo he aprendido, ya sé la cuestión de envío de libros. Y ahorita nos estamos metiendo hasta transmitir en la radio. Mira, ahí está el código. Si tú pones tu celular, este tema se está transmitiendo completamente en vivo en la radio. Y mira cómo Dios nos va llevando, porque cuando tú eres llamado y reconoces que Dios te ha escogido, tienes que ser fiel. Tienes que ser digno de confianza. No puedes decir, no, Señor, yo no sé nada de libros, escoge a otro. Ah, no, Señor, yo no sé nada de imprentas, escoge a otro. Puestos de avanzada, menos, escoge a otro. Y Dios escogerá a otro. Pero qué triste es que Dios te haya llamado y que Dios te escogió para una misión y que al final del día, por no querer ser fiel, hasta Dios te va a quitar el llamado y la misión que tenía para ti. Oh no, amigo y hermano. Vamos a tener el privilegio de poder recibir de parte de Dios ese llamado para cumplir una misión. Yo no sé cuál es la misión que Dios tiene para ti, porque yo no soy Dios. Porque yo no te tejí en el vientre de tu madre, pero sabes, Dios sí lo hizo. Y Dios te hizo nacer con un propósito. Tu vida es una vida de propósito. Y hay hermanos que en el tiempo del fin, cuando cierren todas las instituciones, cuando cierren hasta los mercados, y ya estamos viviendo en ese tiempo, amigo y hermano, la obra de sostén propio va a ser vital. Porque quien va a sostener la obra es el Altísimo, Omnipotente, que sigue sentado en su trono. Y Dios, así como hizo milagros en el pasado, Dios los va a seguir haciendo en el presente y en el futuro, pero necesita personas que tengan las calificaciones. Hombres humildes, sencillos, que aprendan en la escuela de Cristo. Y que al recibir el llamado y la misión, al ser escogidos, que no tengan miedo y que den el paso adelante y digan, heme aquí, envíame a mí. De hecho, hay una tercera parte, y con esto finalizo, es lo que hemos llamado la dependencia de Dios. Claro, para ser fieles hay que orar, hay que estudiar la palabra, hay que quemarse en la obra del Señor y Dios tendrá cosas maravillosas que tendrá. Esto lo voy a explicar un poquito más en el siguiente tema que daré en 15 días. Pero quiero cerrar haciendo o contando una historia muy, muy bonita que me gustó. Y es que cuando hubo la guerra civil en Estados Unidos, el norte peleaba contra el sur, los casacas azules contra los casacas grises. Entonces resulta ser de que viene la trinchera, están los casacas ahí, y entonces le dice al general, mi general, aquí estamos en la barracada, aquí estamos metidos en el hoyo, pero pues yo vine a pelear. ¿Cuándo salimos a pelear? Todavía no, espere órdenes. Y pasaba otro día, y caminaba de un lado para otro, y tanto caminaba hacia el hoyo más profundo. Mi general, ¿cuándo salimos a pelear? Espere órdenes. Pasó una semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes, y el muchacho, pues como joven, se desesperó. Y se le ocurrió una idea y dijo, pues yo no vine aquí nomás a hacer el hoyo más grande caminando de un lado para otro. Yo no vine aquí a ponerme este uniforme y no hacer nada.
Yo no vine aquí a aportar esta arma y no utilizarla. Yo vine aquí para pelear las batallas por lo que es justo y lo que es correcto. Y entonces, ignorando la orden del general, se le ocurrió una idea. Y la idea es que salió de las barracas, salió del hoyo y entonces empieza a correr lo más rápido posible y llega al terreno de los casacas grises. Y él es casaca azul. Pero lo hizo tan rápido y corrió tan rápido que el que estaba en la trinchera del otro lado se metió al hoyo, lo vio ahí, el otro no podía creer que enfrente de él tenía al casaca azul, no le dio tiempo ni de responder y el otro le dio un golpe en la cara, lo desmayó, lo puso en su hombro y rapidito se fue para el otro lado. Pero cuando los de acá vieron que él se llevaba cautivo a uno de los del ejército de él, el general dijo, no disparen porque no vaya a ser que maten al soldado. Y el otro feliz de la vida corriendo, trayendo a su casaca gris. Y los que están allá en la trinchera, que habían estado por meses sin hacer nada, están con la boca abierta de lo que el hombre está haciendo. De los dos bandos, los dos están con la boca abierta. Y cuando llega para allá, lo baja y lo deja ahí. Y viene el general y le dice, ¿y soldado qué es eso? Y dice, es un casaca gris. ¿Y de qué es eso? Pues un casaca gris, es un enemigo, lo traje del otro lado. ¿Y cómo lo hizo? Pues muy sencillo, yo fui, lo noqueé y me lo traje para acá. Y entonces todos los soldados estaban pero sorprendidos. Y dice, ¿en serio tú hiciste eso? Y dice, lo hice porque para eso vine. Y entonces termina la historia diciendo que el casaca azul le dijo a sus compañeros, ¿y saben qué? Lo mismo que yo hice, pueden hacer ustedes, porque allá del otro lado hay muchos soldados que pueden ser conquistados también si ustedes quieren. Pues hermanos, yo pienso que Dios no nos llamó para hacer el hoyo más grande y estar sentados calentando banca. Hay un mundo que perece y hay gente que tiene que ser conquistada para traerlo al bando correcto. Dios le dijo a Isaías, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién va a dejar la inacción? ¿Quién va a dejar su estado de no hacer nada por la obra de Dios? Y va a decir, yo quiero ganar casacas para la gloria del Señor. Quiero traer jóvenes, niños, quiero traer hogares a los pies de Cristo. Quiero repartir estos libros. Quiero abrir obra de sostén propio porque he reconocido que Dios me llamó. He reconocido que Dios me escogió para darme una misión. Y ahora quiero ser fiel, digno de confianza, porque Dios me dio la confianza de ponerme en su escuadrón, en su ejército. No le quiero fallar a Dios. ¿Cómo significa y de qué se trata el funcionamiento de la obra de sostén propio? Lo voy a ver en la próxima presentación, pero hay tanto que hablar. Les voy a dar cantidad de citas donde Elena de White habla de la obra de sostén propio, habla acerca de la misión de sostén propio, pero también habla de cuál es la posición de Dios hacia la obra de sostén propio. Y lo único que vamos a hacer aquí es lo mismo que venimos haciendo desde siempre, presentar todo esto en el temor de Dios, pero también a la ley y al testimonio. Dios está haciendo milagros en muchos lugares. Y yo sé que en tu país Dios va a hacer los milagros. Y yo sé que Dios te escogió y yo sé que Dios te llamó. Pues ahora, hermano, te toca ser fiel, digno de confianza. Cumple tu misión, cumple tu ministerio, levanta puestos de avanzada, levanta la obra del Señor, gana almas para Cristo y podrás decir como Pablo, corrí la carrera, por lo cual me está reservada la corona de la vida. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que van a correr el mismo caminito y que aman la venida de Cristo.